Sancho Cubrero en acción, con ideas y visión. Si prefieres solo escuchar, en podcast te puedes quedar. En cada rincón del ciberespacio siempre encontrarás su abrazo. Suscríbete sin dudar, no cuesta nada soñar en YouTube o en tu aplicación. Gratis siempre es la opción. Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en formato vídeo en YouTube y para los amantes del audio, estamos en formato podcast, en las principales plataformas de audio. No te olvides de suscribirte a cualquiera de estas plataformas, es gratis. A continuación empezamos el programa. Muchas gracias. ¿Qué pasa cuando morimos? Esta es, quizás, la pregunta más antigua de la humanidad. Durante siglos, hemos buscado respuestas en la religión, la filosofía y la ciencia. Sin embargo, el misterio permanece. Pero, ¿y si sabes, algunas personas ya han cruzado esa frontera y han regresado para contarlo? Estos son los protagonistas de las experiencias cercanas a la muerte, o ECM. Son personas comunes que, al borde de la vida, durante un paro cardíaco o un accidente grave, han vivido algo extraordinario. Cuentan historias que desafían nuestra comprensión de la realidad, historias que susurran sobre un mundo más allá de nuestros sentidos. Estos relatos no son sueños ni alucinaciones, son vívidos, estructurados y profundamente reales para quienes los experimentan. La fascinación por las ECM es universal. Toca la parte más profunda de nuestro ser. Habla de nuestro miedo a lo desconocido y nuestra esperanza de continuidad. Imagina ser declarado clínicamente muerto, con tu corazón detenido, tu cerebro sin actividad. Y en ese estado de no existencia, experimentas los momentos más intensos y significativos de tu vida. Ves una luz. Te encuentras con seres queridos que han fallecido. Sientes una paz que es, sinceramente, indescriptible. Estas historias nos cautivan porque ofrecen un atisbo de lo que podría esperarnos a todos. Son fragmentos de un rompecabezas que la ciencia apenas comienza a armar, desafiando nuestra visión materialista de la conciencia. Estas no son anécdotas aisladas de un pasado distante. Millones de personas en todo el mundo, de todas las culturas y creencias, han reportado experiencias similares. Los patrones son asombrosamente consistentes. Muchos describen abandonar sus cuerpos físicos, observando a los médicos trabajar frenéticamente para salvarlos desde un punto de vista cerca del techo. Recuerdan detalles específicos de los esfuerzos de reanimación, conversaciones que no podrían haber escuchado. Otros hablan de una revisión rápida de su vida, viendo toda su existencia pasar ante sus ojos no como un juicio, sino como un momento de profundo aprendizaje y comprensión. Este núcleo compartido de experiencias sugiere que no estamos tratando con descargas neuronales aleatorias, sino con un fenómeno genuino que exige una investigación seria. El poder de estos relatos radica en su autenticidad. Las personas que los comparten a menudo se transforman. Ya no son las mismas. Su miedo a la muerte disminuye o desaparece por completo. Regresan con un renovado sentido de propósito, una apreciación más profunda por la vida y una convicción más fuerte de que el amor y la conexión son lo que realmente importa. Traen un mensaje de un lugar que no podemos mapear científicamente, un mensaje que desafía los cimientos mismos de lo que creemos sobre la vida, la muerte y la naturaleza de la conciencia misma. Estamos en el umbral de un gran misterio, y estos testimonios son nuestros guías. Algunas historias son tan impactantes que nos obligan a cuestionarlo todo. Consideren el caso de María, una mujer de 45 años, que sufrió un ataque al corazón masivo en su casa. Mientras los paramédicos trabajaban en ella, su corazón se detuvo. Estaba, a todos los efectos, muerta. Sin embargo, María relató más tarde una experiencia asombrosamente clara. Sintió que flotaba hacia arriba, elevándose suavemente hasta que estuvo cerca del techo de su propia habitación.
Desde allí, observó toda la escena que se desarrollaba debajo de ella. Vio a los paramédicos, con sus rostros marcados por la concentración. Vio su propio cuerpo inerte en el suelo. Incluso vio un bolígrafo azul que uno de ellos había dejado caer debajo de la cómoda, un detalle que nadie más había notado en ese momento. Luego está la historia de Javier, un joven que sufrió un horrible accidente automovilístico. Fue trasladado de urgencia al hospital con heridas críticas y cayó en un coma profundo. Sus escáneres cerebrales mostraban una actividad mínima. Los médicos les dieron pocas esperanzas a su familia. Pero mientras su cuerpo yacía roto e inerte, Javier experimentó algo hermoso. Se encontró en un lugar lleno de luz y calidez. Y allí, esperándolo, estaba su madre. Ella había fallecido de cáncer 5 años antes. Dijo que se veía sana y radiante, tal como la recordaba antes de su enfermedad. Ella lo abrazó y le dijo que aún no era su momento, que tenía que regresar. Cuando Javier, milagrosamente, despertó de su coma semanas después, sus primeras palabras fueron sobre haber visto a su madre. Quizás uno de los casos más documentados médicamente es el de Ana, quien se sometió a una compleja cirugía cerebral. Durante el procedimiento, su temperatura corporal se redujo, y toda la sangre fue drenada de su cerebro. Estaba en un estado de muerte clínica, con un electroencefalograma plano. No había actividad eléctrica en su corteza cerebral. Sin embargo, Ana tuvo una ECM profunda. Viajó a través de un túnel de luz y describió escuchar un sonido que llamó la música de las esferas. Sintió un amor que lo abarcaba todo y obtuvo conocimientos sobre el funcionamiento del universo. Fundamentalmente, también informó haber escuchado una conversación específica entre los cirujanos y haber visto un instrumento quirúrgico particular del que no podría haber sabido, hechos que luego fueron confirmados por los registros quirúrgicos. Estas no son solo historias contadas alrededor de una fogata. Son testimonios respaldados por hechos verificables. El relato de María sobre el bolígrafo perdido se confirmó cuando su esposo lo encontró más tarde, exactamente donde ella dijo que estaría. La descripción de Javier sobre la apariencia y el mensaje de su madre trajo consuelo a su afligida familia. El caso de Ana, documentado en una reconocida revista médica, sigue siendo un profundo desafío para la neurología. ¿Cómo puede un cerebro sin sangre y sin actividad eléctrica percibir, recordar y formar recuerdos complejos? Estas historias no son pruebas, pero, saben, son pruebas poderosas de que algo inexplicable está sucediendo en el momento de la muerte. Regresar del borde de la muerte no es solo una recuperación física, es un renacimiento espiritual y psicológico completo. Las personas que viven estas experiencias nunca vuelven a ser las mismas. Para María, que vio su propia reanimación desde el techo, la vida adquirió una nueva claridad. Las preocupaciones y ansiedades diarias que antes la consumían, simplemente desaparecieron. Ella había visto con sus propios ojos que su conciencia, su propio ser, podía existir independientemente de su cuerpo físico. Esta comprensión no la hizo imprudente, en cambio, la llenó de una profunda sensación de paz y propósito. Dejó su trabajo de alta presión y dedicó su tiempo al voluntariado, impulsada por una nueva compasión por los demás. El reencuentro de Javier con su madre fallecida le dio una fuerza que nunca supo que poseía. El dolor que lo había ensombrecido durante años fue reemplazado por la certeza de que su conexión no fue cortada por la muerte. Esta convicción se convirtió en la base de su recuperación. Enfrentó el agotador proceso de la fisioterapia con un optimismo inquebrantable. Su miedo a morir desapareció, reemplazado por la curiosidad y la aceptación del ciclo natural de la vida. A menudo dice que el accidente fue lo peor y lo mejor que le ha pasado, ya que le enseñó que el amor trasciende el mundo físico y que las relaciones son eternas. Para Ana, la mujer que estuvo clínicamente muerta en la mesa de operaciones, la experiencia fue un despertar profundo. La música de las esferas y el sentimiento de amor universal reconfiguraron por completo su perspectiva sobre la existencia. Lo describió como pasar de una película en blanco y negro a un mundo de colores vibrantes.
Se volvió más intuitiva, más empática y profundamente espiritual, aunque no en un sentido religioso convencional. Su enfoque pasó del éxito material al crecimiento personal y a la comprensión de la interconexión de todos los seres vivos. Sintió que se le había dado una segunda oportunidad, un regalo que tenía que honrar viviendo una vida más significativa y auténtica. Esta profunda transformación es uno de los elementos más consistentes reportados por los supervivientes de la CCM. Los investigadores llaman a estos cambios efectos posteriores, y son notablemente positivos. Los supervivientes reportan una mayor apreciación por la vida, un sentido más fuerte de autoestima y una mayor preocupación por los demás. Sus valores cambian drásticamente. La búsqueda de riqueza, estatus y posesiones materiales se vuelve sin importancia. Lo que se vuelve primordial es el amor, el conocimiento y ayudar a los demás. Parece que tocar la frontera de la muerte les enseña el verdadero secreto de vivir, una lección que llevan consigo el resto de sus vidas. La comunidad científica, la verdad, está profundamente dividida ante el fenómeno de las experiencias cercanas a la muerte. Para muchos investigadores, la explicación debe encontrarse, sí o sí, dentro del cerebro. Proponen varias teorías neuroquímicas y fisiológicas. Una hipótesis destacada sugiere que las ECM son causadas por la falta de oxígeno en el cerebro, una condición conocida como anoxia. Según ellos, esto podría desencadenar la liberación de endorfinas, generando sensaciones de paz y bienestar, o bien estimular el lóbulo temporal, provocando alucinaciones y recuerdos intensos. El famoso túnel de luz podría explicarse por el apagado de la corteza visual, desde la periferia hacia el centro. Todas estas son intentos, en fin, de cartografiar lo desconocido con las herramientas que tenemos hoy. Sin embargo, estas explicaciones, sinceramente, se quedan cortas para muchos investigadores, y sobre todo, para quienes han vivido la experiencia. ¿Cómo puede un cerebro moribundo, privado de oxígeno y apagándose, producir relatos tan claros, coherentes y transformadores? Los modelos basados en el cerebro tienen dificultades para explicar los aspectos verificables de las experiencias extracorporales, en las que los pacientes describen detalles que, aparentemente, no podrían haber percibido con sus sentidos normales. El caso de Ana, que tuvo un EEG plano, desafía directamente este paradigma. Si el cerebro está en silencio, ¿de dónde surge la conciencia? Esta es, en realidad, la pregunta central que lleva a algunos científicos a considerar posibilidades mucho más radicales. Un número creciente de cardiólogos, neurólogos y psicólogos ahora argumenta que la conciencia podría no ser producida exclusivamente por el cerebro. Proponen que el cerebro actúa más bien como un receptor o un filtro, sintonizando con una conciencia que existe fuera de él. Según esta visión, cuando el cerebro comienza a apagarse durante la muerte clínica, el filtro se retira, permitiendo al individuo acceder a una forma de conciencia más amplia y no local. Se trata de una idea revolucionaria que roza la filosofía, pero que parece ajustarse mejor a los datos de los casos más inexplicables de ECM. Este modelo no rechaza la neurociencia, busca expandirla. El debate sigue abierto, y la investigación continúa. Proyectos como los estudios AWARE, por ejemplo, colocan objetivos visuales ocultos en las habitaciones de hospital, para ver si los pacientes de ECM pueden identificarlos durante sus experiencias extracorporales. Aunque la prueba concluyente sigue siendo esquiva, el hecho mismo de investigar es significativo. Demuestra que la ciencia se está tomando en serio estas experiencias. Ya sea que las ECM sean el último y fantástico espectáculo de luces producido por un cerebro moribundo, o una auténtica visión de otra realidad, representan un misterio fundamental. Nos obligan a enfrentar los límites de nuestro conocimiento científico actual, y a plantearnos preguntas mucho más profundas sobre quiénes somos. Al final, las experiencias cercanas a la muerte nos dejan, ante una gran pregunta sin respuesta. ¿Son estos eventos tan intrincados y cargados de emoción simplemente los últimos ecos neurológicos de un cerebro que se apaga? ¿Son sueños elaborados, una defensa final de la mente frente al terror de la aniquilación? ¿O son algo más?
podrían ser vislumbres auténticos a través de una puerta que, tarde o temprano, todos debemos cruzar. Las historias de María, Javier y Ana, junto a millones de otras personas, sugieren que la explicación más sencilla, que todo está en la cabeza, puede que no sea suficiente para abarcar la magnitud del fenómeno. Sus transformaciones son demasiado reales, sus relatos demasiado detallados. El impacto de estas experiencias es innegable. Cambian profundamente la vida de quienes las viven. El miedo a la muerte, esa ansiedad tan humana, suele ser reemplazado por una aceptación serena. Y esto, la verdad, no es un cambio menor. Es una reorganización completa del mundo interior. Los supervivientes regresan con un mensaje que, curiosamente, es sorprendentemente coherente a través de culturas y épocas. La vida tiene un propósito, el amor es la fuerza suprema, y la conciencia no termina con la muerte del cuerpo. Este mensaje, traído de la mismísima frontera de la existencia, tiene un peso inmenso, y ofrece una fuente poderosa de esperanza y consuelo a los vivos. Quizás, en realidad, estamos haciendo la pregunta equivocada. En vez de intentar demostrar o refutar la existencia de una vida después de la muerte, tal vez deberíamos centrarnos en lo que estas experiencias nos enseñan sobre la vida misma. Nos recuerdan que debemos vivir con más compasión, valorar nuestras relaciones y buscar un sentido más profundo, más allá del mundo material. Nos desafían a vivir como si esta vida no fuera el final, sino un capítulo crucial de una historia mucho más grande, ya sea que uno las vea como pruebas espirituales o como un misterio psicológico. Las ECM nos obligan a reflexionar sobre nuestra propia mortalidad y sobre la manera en que elegimos vivir nuestros días. La respuesta definitiva permanece oculta, velada por el misterio de la muerte misma. La ciencia continúa su búsqueda lenta y metódica, mientras que la fe ofrece sus propias certezas. Pero, en el espacio intermedio, están estos testimonios, humanos, poderosos y transformadores. Se erigen como faros, sugiriendo que el final puede no ser un abismo, sino una transición. Nos invitan a considerar la posibilidad de que la muerte no sea un muro, sino una puerta, y nos dejan, a cada uno de nosotros, con una pregunta personal e íntima. ¿Qué crees tú que espera al otro lado? El viaje hacia esa respuesta es, quizá, el verdadero sentido de la vida. Hasta aquí esta edición del programa de El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en formato vídeo en YouTube y para los amantes del audio, estamos en formato podcast en las principales plataformas de audio. No te olvides de suscribirse a cualquiera de estas plataformas, es gratis. También puedes compartir este programa, así me ayudas a crear más contenido. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero. En la pantalla aparece el comentario ya comenzó. Agustín Sancho Cubero en acción, con ideas y visión. Si prefieres solo escuchar en podcast